Obvia, con Eduardo Juchín. Hola Eduardo, ya sé que vas a hablar de un tema, pero te cambio antes de empezar porque me gustaría muchísimo tu opinión de esta carta de Josefina Vázquez Mota que acabamos de leer. Buenos días y bienvenido, siendo tú un gran periodista, pero también un experto en temas electorales y habiendo sido tú, ni más ni menos que consejero electoral, pues en su momento, ¿qué nos dices de esta carta y de lo que está pasando? Perdón que te cambie de tema, ahora vamos con el otro, pero ¿qué estás viendo, Eduardo? Y si vemos a alguien que dice, ¿por qué no el INE? Pedimos que el INE atraiga la elección mexiquense. ¿Cómo verías eso? Muy buenos días, Carmen. Me da muchísimo gusto saludarte y por supuesto que es obligado mencionar este tema de la carta de Josefina Vázquez Mota. Yo creo que la presentación de esta solicitud de atraer la elección es tardía, porque de acuerdo con la ley, los tiempos para que el INE pudiera atraer integralmente la elección han sido ya rebasados. Sin embargo, lo que sí es cierto es que el Instituto Nacional Electoral está actuando, para usar la metáfora muy conocida, sin ver el elefante en la sala, en su sala. Decía yo hace una semana, en medio de la plataforma de la herradura del Consejo General, hay un elefante que está ahí presente, y que justamente ha sido llevado en presencia del INE, en la jurisdicción del INE, por la organización ahora, y han pasado los días y el INE no dice esta boca es mía, lo cual va a tono con otras actitudes que el propio Instituto Nacional Electoral ha observado en lo pasado y que justamente le han llevado críticas muy duras y a una pérdida de la confianza que es cada vez más evidente. Es claro que en el Estado de México se está llevando una campaña de compra y coacción del voto que yo no recuerdo haber visto antes. Es evidentísima la presencia de los funcionarios federales haciendo proselitismo, un poco encubierta, pero ya ni siquiera eso, porque es difícil encubrir este tipo de proselitismo, usando programas sociales indebidamente. Hay una, bueno, no sé cómo calificar esta actitud del INE frente al hecho de que se ofrece una tarjeta llamada Rosa, de salario rosa, que dice, cuando triunfemos, pues esta tarjeta tendrá dinero para ti, le dice al elector, lo cual implica que si no gana, pues no habrá dinero, pero si gana, recibirá un pago por ese voto que hizo ganar al candidato Alfredo del Mazo. Es clarísima una serie de irregularidades que se está cometiendo en el Estado de México, y la única actividad que yo veo, así sea limitada, es la de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que algo está haciendo. Sí. No mucho, porque una cosa, Carmen, que frecuentemente perdemos de vista es el hecho de que dentro de este gobierno de simulación, tan devoto de la simulación, como me voy a referir dentro de un momento más a él, pues resulta que a la FEPADE, que depende de la PGR, le ha asignado un presupuesto de 160 millones de pesos para atender la Comisión de Delitos Electorales este año en todo el país. No, bueno. 160 millones de pesos, Carmen, es menos de lo que reciben los partidos más pobres de financiamiento público. Todos reciben más de 160 millones de pesos, que es el presupuesto de la FEPADE. Pero además, curiosamente, en este año, en el presupuesto de este año, se lo redujeron, le redujeron 10 millones, antes eran 170, que de todos modos es insuficiente, pero bueno, ahí está, esta es la simulación, como la fiscalización que realiza el INE, que también tiene un alto ingrediente de simulación. Y pues ante esta situación,
Lo que a mí me resulta un poco mucho lamentable es la actitud de la que mencionabas hace un rato, a propósito de las encuestas, cuando hacías las entrevistas a diversos representantes de partidos políticos, sobre la conformidad de una parte de los electorados, de una muy buena, de una parte mayoritaria de los electores consultados, que a la pregunta de quién espera que gane la elección, dicen que será el PRI y ven como algo fatal, como algo inevitable, la comisión de el éxito de estos delitos electorales que se están cometiendo, de estas irregularidades, y que yo creo que esa actitud derrotista hay que eliminarla del panorama político. El elector tiene que ir a ¿Vale? votar y hacer lo necesario dentro de sus posibilidades para que su voto sea respetado, para que la maquinaria del fraude o de la compra y coacción del voto que está en funcionamiento en el Estado de México, para que esa maquinaria no triunfe y esa compra y coacción del voto no prevalezca sobre el voto, el sufragio legítimamente y libremente emitido. Esta actitud derrotista yo creo que refleja esa parte de la encuesta que mencionabas hace un rato. Me parece que debe ser ese derrotismo, debe ser eliminado, debe ser descartado para que los ciudadanos comprometidos hagan triunfar al candidato que deseen, al candidato que quieran, pero por la vía del ejercicio libre y auténtico del sufragio. Ni más ni Y menos, pues bueno, importantísimo escuchar conjunto de planteamientos que haces, Eduardo Cuchim, sobre este tema. Y bueno, pues lo dejamos hasta aquí. Desde luego es el gran asunto. Vamos a ver qué responde el INE. Vamos a ver cuál es la respuesta del tribunal en el caso de lo que comentamos hace un momento sobre la iniciativa ahora, pero desde todos los puntos de vista, la autoridad, el árbitro electoral, oye, al final de cuentas está a prueba todo lo que se supone se construyó con una lógica transicional por la democracia y se ha gastado un inmenso recurso público a lo largo de los últimos años para construir esa institucionalidad que tiene que servir justo para cosas como esta. en Si, efecto, Carmen, pues ese para es eso otro fue, ¿no? aspecto. Para eso fue, ¿no? En efecto, el INE en este año le está costando al conjunto de contribuyentes 15,000 millones de pesos, Uf. incluidos los 4,000 de los partidos políticos, los 4,000 millones de los partidos políticos. Bueno, ante esta inversión que yo creo que es excesiva, notoriamente excesiva, pero por lo menos tiene que esperarse una actitud correcta, una actitud decidida y no lo que probablemente, ojalá que no, ojalá me equivoque, vaya a responder el INE, particularmente a la denuncia de ahora, que por supuesto los ciudadanos tienen interés jurídico en que las elecciones se conduzcan por los carriles adecuados. Esto por lo que le preguntabas ayer a Alfredo Figueroa sobre la pertinencia del interés jurídico. Desde luego, cualquier persona puede presentar este tipo de queja, sobre todo cuando se tienen elementos tan claros como los que acompañan a esta denuncia ciudadana. Pero entonces, en este gran presupuesto que tiene el INE, pues tiene que responder de una manera adecuada y no como lo ha hecho otras veces, diciendo que no tiene atribuciones, que no es ministerio público, que no es policía, que etcétera. Es decir, los pretextos no deben prevalecer. El Instituto Nacional Electoral tiene la gravísima responsabilidad de que las elecciones vayan siendo
cada vez más claras, más limpias, más auténticas, como lo demanda la Constitución, como lo manda la Constitución. No puede hacer omiso, no puede mirar o no debe mirar hacia otro lado. Tiene que ver el elefante mexiquense que tiene en medio de la llamada herradura de la democracia. Pues ahí está, Eduardo Juchim, este tema y este conjunto de reflexiones obligadas. Ahora déjame regresar al punto de origen de la charla contigo porque tienes preparado un comentario que vas a compartir con nosotros. Dame 30 segundos y regresamos contigo en esta segunda parte de tu intervención que tiene que ver con este tema del que hablamos esta semana, que es muy fuerte, esta decisión que toma un grupo de organizaciones de muy alto prestigio que abandonaron, rompieron con la llamada Alianza para el Gobierno Abierto en México. Y bueno, aquí el tema es que no pueden estar sentados a la misma mesa, pues las mismas personas o las personas que representan a un gobierno que hay evidencia de que ha espiado a participantes de esta colaboración ciudadana y gubernamental. Después de la pausa, Eduardo Juchim con este importante tema. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. El periodismo independiente necesita ingresos para existir. Si tienes algún bloqueador de publicidad, desactívalo en nuestro sitio. Solo da clic en el logo de bloqueo de publicidad en tu navegador y desactívalo en Aristegui Noticias. Dirígete a tu barra de herramientas en cualquiera de tus navegadores. Busca el logo de bloqueo de publicidad, da clic y selecciona la opción No actuar en esta página. Gracias por ayudar a hacer posible aristeguinoticias.com. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Regreso con Eduardo Juchim en este espacio de noticias en vivo. Eduardo, de regreso contigo, te escuchamos. Bien, Carmen, como bien decías, el gobierno de Enrique Peña Nieto acaba de recibir un fuerte voto de desconfianza de parte de la sociedad civil. La desconfianza se ha convertido en una compañera permanente del gobierno federal, pero pocas veces se había manifestado de una manera tan contundente como la que acaba de protagonizar el núcleo de organizaciones de la sociedad civil, integrado por 10 agrupaciones que, impulsadas por su buena fe, colaboraban con el Ejecutivo Federal en un programa de gobierno abierto. Entre ellas, sí, no es broma, a pesar de su opacidad, el gobierno de Peña Nieto no solo forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, sino que llegó a presidirla en 2015. Entre esas agrupaciones están Artículo 19, el Instituto Mexicano de la Competitividad, IMCO, Fundar y Transparencia Mexicana. La Alianza para el Gobierno Abierto es una iniciativa multilateral dirigida a propiciar compromisos concretos de parte de los gobiernos para promover la transparencia, aumentar la participación ciudadana en los asuntos públicos, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para robustecer la gobernanza, como dice expresamente la misma alianza. En México, esta alianza opera a través de un secretariado técnico tripartito, que es el espacio de toma de decisiones y que está compuesto obviamente por 3 partes. El Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, un órgano garante que es el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y el núcleo de organizaciones de la sociedad civil, que es la que se apartó de esta colaboración, valiosa colaboración que estaba dando a esta Alianza para el Gobierno Abierto. Uno de los motivos para que esas 10 organizaciones civiles se apartaran de esta iniciativa multilateral en la que participan 75 países, es que algunos de sus integrantes de esas organizaciones fueron objeto de actos de espionaje detectados por el Citizen Lab de la Facultad Monk de Asuntos Internacionales de la Universidad de Toronto, Canadá, con la ayuda
de organizaciones locales, concretamente SocialTIC y la Red en Defensa de los Derechos Digitales. El espionaje fue revelado por el periódico New York Times el pasado 11 de febrero y se presume la participación de diferentes instancias del gobierno mexicano en la vigilancia digital, ilegal, por supuesto, a por lo menos 3 destacados investigadores y defensores de los derechos de la salud en México. Recordarás, Carmen, que en este reportaje del New York Times incluso se mencionó al hecho que entre los vigilados estaba Rafael Cabrera, que en su momento como miembro de la unidad de investigación, de tu unidad de investigación, participó en el reportaje de la Casa Blanca de Peña Nieto. Quienes frecuentan el sitio Aristegui Noticias seguramente recuerdan ese hecho de espionaje contra Simón Barquera, Luis Manuel Encarnación y Alejandro Calvillo. Los 3 tenían en común que eran partidarios de un impuesto a los refrescos establecido este impuesto en México en 2011 e incluso empujaron el incremento de ese impuesto, lo cual finalmente no se logró. El New York Times publicó que los vínculos de mensajes perturbadores que fueron enviados a Barquera, Calvillo y Encarnación contenían un código invasivo de un programa espía desarrollado por NSO Group, una empresa de Israel que vende sus herramientas de espionaje digital exclusivamente a gobiernos y tiene contratos con varias instancias oficiales de México. Esas herramientas, como sabes, Carmen, son tan poderosas que pueden rastrear cada llamada, cada mensaje de texto, correo electrónico, detectar la ubicación, sonido, imagen y hasta las teclas pulsadas en un celular. El espionaje motivó que las 10 organizaciones, como decía, exigieran al Poder Ejecutivo Federal, representado por la Secretaría de la Función Pública y también al INAI, que se ocuparan del asunto y actuaran de manera efectiva. Como dijimos, el INAI y la Función Pública son las instancias que forman parte, junto con las organizaciones, del secretario técnico tripartita de la Alianza para el Gobierno Abierto. Pero 3 meses después, ninguna instancia pública dio una respuesta concreta a esa demanda. Por eso, las 10 organizaciones de la sociedad civil decidieron romper con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero no solamente por ese hecho, también señalaron en un comunicado dado a conocer el 23 de mayo que distintas dependencias del Ejecutivo intentaron disminuir el alcance o modificar sustantivamente de manera unilateral los compromisos y líneas de acción acordados en las mesas de trabajo. Si bien es frecuente que el Estado realice espionaje ilegal contra actores políticos, defensores de derechos humanos y participantes en organizaciones de la sociedad civil, ello no debe considerarse como normal. No debemos acostumbrarnos a estas agresiones de diversas instancias gubernamentales contra la sociedad. El mencionado espionaje exhibe el apego del gobierno a resabios del pasado, cuando, como recordamos, desde el Ejecutivo se consideraba adversarias a las organizaciones de la sociedad civil. En un artículo publicado en Excelsior, María Amparo Casar habló de las presiones que han sufrido organizaciones como Mexicanos Primero, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias y Causa en Común, entre otras. Casar enumeró esas presiones. Se trata de retiro de apoyos, auditorías que deberían ser aleatorias, pero cuyo calendario es demasiado coincidente con álgidos posicionamientos recordatorios de que la autorización para ser donatarias es facultad gubernamental, plumas pagadas, mensajes intimidatorios, organización de contramovimientos y hasta asalto a sus oficinas. Todos estos actos de hostilidad han sido sufridas por diversas organizaciones que pareciera que, como una vuelta al pasado, se les considera adversarias del gobierno más que colaboradoras valiosas de él. Irónicamente,
decía yo que el gobierno de Peña presidió una iniciativa de gobierno abierto que resulta una antítesis de la administración peñista sumida en la corrupción, la impunidad y la ineptitud, además de la opacidad. Eso sí, tenemos un gobierno diestro en la simulación a la que me refería hace poco. Simula que investiga Ayotzinapa, pero no quiere llegar al fondo porque en ese fondo están los militares a quienes no quiere tocar. Simula que combate a la pobreza, pero en el fondo no quiere que desaparezca la pobreza porque prefiere tener muchos pobres para comprarle su voto, en una actitud doblemente reprobable y hasta miserable. Simula el gobierno que quiere la democracia, pero pervierte sus instituciones y los comicios. Simula que combate a la corrupción, pero pretende dotar al Sistema Nacional Anticorrupción de fiscales y magistrados que solo pueden ofrecer sumisión ante el Ejecutivo. Por todo ello, hay que aplaudir a las 10 organizaciones que con su ruptura reciente rechazan esa simulación. En el camino para crear un verdadero Estado democrático de derecho, ese rechazo es un paso adelante. Y pese a todo, Carmen, hay que desear y desearnos un muy buen fin de semana para ti y, por supuesto, para la audiencia que te sigue. Igualmente para ti, Eduardo Juchín, un abrazo. Estamos en comunicación, maestro. Gracias y buenos días. Muy buenos días, un abrazo.